con sus fimbrias, ¿ya? Y vemos el útero, la cavidad uterina y cavidad vaginal. Entonces, esa es la descripción, cómo va a migrar esta célula folicular. Inicialmente, este folículo sale desde el ovario y se va a la región de la ampolla, de las trompas, y ahí se quedamos. Continuamos entonces. Una vez que ha salido la siguiente imagen, la siguiente. La siguiente. Ya, la siguiente. Para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado. Ahí. Bien. Ha salido el ovocito del ovario y se ha ido a la trompa de falopio, a la región más cercana, que es la ampolla. Ahí se detiene 24 horas esperando que lleguen los espermatozoides para ser fecundados. ¿Qué ocurre durante todo ese tiempo, Ariana? Se ha liberado el ovocito, se va a las trompas. ¿Y qué queda en el interior del resto de las células? En el interior del ovario. ¿Qué pasa con la teca? ¿Qué pasa con la granulosa? Si lo único que salió es el ovocito. ¿Perdón? Claro, se ha roto el folículo. ¿Sí? El folículo constituye todo, el folículo de Grafo. Es todo esto. La granulosa, teca interna, cúmulo ovóforo, zona pelúcida, el ovocito. Todo eso es el folículo de Grafo. Se rompió este folículo y salió el ovocito. ¿Dónde queda el cuerpo lúteo? Mariana sabe. Sí, hemos dicho que el folículo está en el ovario. El folículo está en el ovario. Y lo único que sale, claro, el folículo está en el ovario. Lo único que sale es el ovocito. ¿Sí? Sale del ovario y se va a las trompas. ¿Qué queda dentro del ovario? Queda. ¿Cómo está constituido el folículo? Katy. Está compuesta por la teca interna, por las membranas que recubre al ovocito igual y Las membranas que recubren el ovocito. células granulosas que recubren el ovocito se quedan ahí. Hay teca interna, teca externa, células de la granulosa. Eso queda en el interior. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con estas células que quedan? Estas células van a hacerse células luténicas y va a formar este cuerpo lúteo que va a quedarse vascularizado ahí en el ovario. Bien, entonces estas células granulosas empiezan a ser vascularizadas. Tienen la influencia de una hormona, La luteinizante. la LH. ¿Y qué van a producir estas células? El cuerpo lúteo va a producir estrógeno que van a ayudar si hay Estrógenos y progesterona, que al mismo tiempo cuando si llega a haber una fecundación van a permanecer en el entonces
de ya esas producen estrógenos y progesterona. Entonces, todas estas células de la granulosa, la teca interna y la teca externa, son vascularizadas por la influencia del LH y se vuelven células secretorias que van a producir estrógenos y progesterona. Por esa constitución o esa coloración amarilla que adquiere, ¿ya?, este cuerpo que se llama lúteo. Lúteo es amarillo. Entonces, por esa consistencia, esa coloración amarillenta, se denomina cuerpo lúteo. ¿Cuál va a ser la evolución de este cuerpo lúteo? Pues la evolución que consiste en dos, se puede dividir en dos etapas. Ya sea cuando abra la fecundación, va a seguir en el embarazo, todo el transcurso, porque va a seguir liberando estrógenos. Si en caso no hay fecundación, el cuerpo lúteo va a ser expulsado y va a producir así la menstruación. Sí, en caso. ¿El cuerpo lúteo se expulsa en la menstruación? ¿Qué dice Juan Manuel? El cuerpo lúteo. ¿Qué pasa con el cuerpo lúteo? No se puso. ¿Qué pasa con él? Creo que se hace. Se convierte en un tejido. ¿Qué pasa con el cuerpo lúteo? Se convierte en tejido ciclo, que es el fibrótico que constituye el cuerpo blanco. ¿Cuándo? Cuando básicamente, cuando no ocurre la fecundación. Bien. Entonces, este cuerpo lúteo, después que ha transcurrido 8 días y no ha habido fecundación, sufre cambios. Empieza a disminuir la producción de estrógenos y progesterona. Se torna fibroso, ¿ya?, y empieza a desaparecer. En ese proceso adquiere una coloración blanquecina. De amarilla se transforma en blanca. Blanco o albus es blanco. De ahí que se denomina cuerpo albicans, ¿ya?, de albus, de blanco, o cuerpo blanco también se llama. Entonces, ese se va a degenerar, está en el interior del ovario y no es expulsado, ¿ya?, por la menstruación. ¿Quién es expulsado en la menstruación? ¿El útero se expulsa? ¿Quién es expulsado en la menstruación? En la anterior imagen. Ahí. Si el ovocito salió, está en la ampolla, espera 24 horas y 3 o 4 días, si no ha sido fecundado, es expulsado al día 14 a través de la menstruación, con el desprendimiento de las 2 capas superficiales del endometrio. El cuerpo amarillo permanece en el interior del ovario, ¿ya? No hay, y ahí degenera, desaparece. Eso es si no hay fecundación. Y si hay fecundación, ¿qué va a ocurrir? El cuerpo lúteo permanece y va a aumentar su tamaño. Ya. Los niveles de progesterona igual van a ayudar al crecimiento del bebé igual, en esta gestación. Aquí es, sigue. Ya. Si la fecundación ocurre. Perdón, Carlos empezó. Ya. Si hay fecundación, ¿qué va a pasar? Sigamos la otra imagen. Ya. Si hay fecundación, ¿qué va a pasar? El cuerpo lúteo va a permanecer en el óvulo y va a aumentar su tamaño dependiendo al paso de cada menstruación. Aumenta más de tamaño. ¿Sí? Incluso 3 tercios. ¿Perdón, cuánto? 1/3. ¿Sí? Del tamaño del ovario. Se vuelve bien grande este cuerpo lúteo. ¿Y qué produce? Produce ¿cómo se llama? Estrógenos para el... Estrógenos y Progesterona.
estrógenos y progesterona. Continúa entonces, ¿ya? Si ha sido fecundado, de inicio ya producía estrógenos y progesterona. Si ha sido fecundado, aumenta en mayor cantidad la producción de estrógenos y progesterona. ¿Para qué? Para que el óvulo que es fecundado ya no caiga, ¿Qué acción van a tener estas sobre el endometrio? va a ser no se cierre. Matías, ¿qué acción tiene la progesterona sobre el endometrio? Va a evitar básicamente Mariano, ¿qué acción tiene el estrógeno sobre el endometrio? Katia, El engrosamiento del endometrio también va a formar la ¿va a placenta. engrosar el endometrio? Va a ser el crecimiento de la placenta, o sea, para el embrión va a preparar. ¿La progesterona hace crecer la placenta? No, va a ayudar a que abra una membrana de la cual va a ser La anterior imagen. va a formar la placenta. Bien, la anterior. La primera. Miren ustedes, Suficiente. este endometrio ya tiene las tres capas germinativas. Hemos dicho que el estrógeno inicia la etapa inicial del ciclo endometrial. Ahora estamos llegando al día 14 y hay mayor producción de estrógenos y progesterona. Por tanto, para esta fecha empieza el periodo secretorio o la segunda etapa del ciclo endometrial. El último periodo es uno es el proliferativo, estamos en secretorio, y el último, no, Katia, menstrual. Entonces, estamos en el segundo periodo, estamos formando las tres capas del endometrio. ¿Para qué? Para que este cigoto que ha sido fecundado, este ovocito que ha sido fecundado, venga a anidarse, tenga todas las condiciones. Entonces, las progesteronas ayudan al periodo secretorio del ciclo endometrial. Ahí ya se forman las tres capas del endometrio para que venga este cigoto y se implante a nivel de la mucosa uterina. Entonces, doctor, esa etapa en donde se prepara toda esa zona, ese ambiente para la alimentación. Exactamente. ¿Por qué? Si no existe estrógenos y progesterona, no se va a formar esta capa. ¿Ya? Y si se produce la fecundación y no se han formado estas tres capas, se produce un aborto. Le enseño a abortar. Usted coloca una inyección, inhibe la producción de estrógenos y progesterona, disminuye esta capa y provoca aborto. ¿Ya? No, eso es cruel, doctor. Pero para eso interviene otro factor. Ahora, ¿qué hace, Katia? ¿Qué hace que este cuerpo lúteo siga produciendo mayor cantidad de estrógenos y progesterona? Va a ser estimulada por la gonadotropina y también por la... ¿Quién produce la gonadotropina? Cuando se ha formado el ovocito, que ha sido fecundado, ya tenemos nosotros al embrión. Ese embrión va a producir, o ya se empieza a formar su placenta. Al tercer, al cuarto, al quinto día ya existe el trofoblasto. Eso va a producir el trofoblasto en la placenta.
La placenta va ¿Quieres grabar vos? a producir ¿qué? La gonadotrofina coriónica humana. La gonadotrofina coriónica humana es la que estimula al cuerpo lúteo para producir mayor cantidad de estrógenos y progesterona. Es aquí donde actúa el inhibidor de estrógenos y progesterona. ¿Ya? Es la placenta la que produce la gonadotrofina coriónica humana. Esa gonadotrofina coriónica humana estimula al cuerpo lúteo, produce estrógenos y progesterona, lo que condiciona un ambiente adecuado. Entonces, aquí vamos a inhibir, nosotros vamos a inhibir a la gonadotrofina coriónica humana para que no se produzca estrógeno y progesterona y se produzca el aborto. ¿Ya? Entonces, ese es el mecanismo. Entonces son una secuencia de estímulos para dar a ese ambiente, y si no se producen ciertos estímulos o se inhiben, es lo que produce el aborto. Siempre, esto es una función endocrina, ¿ya? Esta es una función endocrina. Simplemente les hago con fin didáctico, ¿ya? ¿Cómo es que van a provocar el aborto? Nosotros no estamos promoviendo, ¿ya? No estamos promoviendo, simplemente para que entiendan que para que siga el embarazo que se necesita. Estrógenos y progesterona, ¿ya? Estrógenos y progesterona. Bien. Estamos en un punto, ¿ya? Este ovocito puede ser fecundado o no puede ser fecundado. Si no es fecundado, 14 días después, en ese ciclo endometrial es eliminado en el periodo de menstruación, en el periodo menstrual. ¿Ya? Ahora, puede darse la otra alternativa, que sea fecundado. Estamos produciendo estrógenos y progesterona y sigue aumentando. Mientras más aumentan los estrógenos y progesterona, condiciona a que siga el desarrollo. Ahora, ¿qué hace que se produzcan los estrógenos y progesterona? Este ovocito fue fecundado, tiene el embrión, externamente está la placenta. La placenta es la que produce la gonadotrofina coriónica humana. La gonadotrofina coriónica humana es una hormona que a la semana ya hay gran producción y a los 10 días ya ustedes pueden detectar en la orina. Entonces, ¿qué detectan ustedes en la prueba de embarazo de orina? Gonadotrofina coriónica humana. Si hay gonadotrofina coriónica humana, significa que ha habido una fecundación, significa que hay una placenta. Entonces, eso es positivo de embarazo. ¿Ya? ¿A partir de cuándo se hizo de la gonadotrofina? Disculpe, a partir de que hay una implantación, hay fecundación, ¿cuánto tiempo pasa para que la gonadotrofina sea presente? Podemos a las 2 semanas. 2 semanas. Ya, a las 2 semanas ya hay bastante gonadotrofina y puede ser eliminada a través de la orina y podemos detectarla. Entonces, sigue produciéndose estrógenos y progesterona. ¿Hasta cuándo la gonadotrofina coriónica humana, Katia, el cuerpo lúteo, hasta cuándo produce estrógenos y progesterona? Hasta el cuarto mes. Bien, el cuerpo lúteo va a producir estrógenos y progesterona hasta el cuarto mes de embarazo. Después, ¿quién es el que produce? La placenta es la única que produce estrógenos y progesterona. ¿Ya? Es la placenta. Deja de producir el cuerpo lúteo estrógenos y progesterona y es la placenta la que produce estrógenos y progesterona. ¿Hasta cuándo va a producir estrógenos y progesterona? Hasta el final del embarazo.
La progesterona, ¿ya?, se estimula a través de la oxitocina y produce leche. Aumenta la cantidad de progesterona. ¿Sí? Entonces, ¿hasta cuándo va a haber producción de estrógeno, de progesterona? En la etapa de... Se me está preguntando cuando está... ¿Hasta cuándo va a haber producción de progesterona? Ariana, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo después del embarazo? Si la madre, hasta cuando termine de lactar en forma exclusiva. Si la madre le da el seno materno en forma exclusiva, ¿ya?, va a seguir produciendo progesterona. Hasta el sexto mes es seguro que produce progesterona si le da lactancia exclusiva. De ahí que sexto mes después del embarazo. De ahí que esta mela, ¿qué será el mela? ¿Qué será el mela? ¿Descenso de la hormona? Lactancia es un medio para prevenir el embarazo. Entonces, si ustedes le dan leche materna exclusiva hasta el sexto mes, vamos a estar produciendo bastante estrógeno, perdón, progesterona. Al producir progesteronas, ¿qué estamos haciendo? Evitamos la estimulación del hipotálamo para iniciar el ciclo nuevamente. Para que pause el ciclo. Para que no haya folículos estimulantes. ¿Sí? Entonces, está nuestra producción. Por eso les decía, ¿qué hace que nuevamente empiece el ciclo ovárico? Si estamos en el hipotálamo, hemos concluido el periodo menstrual, disminuye los estrógenos y las progesteronas, ¿sí? Disminuye, esa disminución hace que estimule el hipotálamo. Entonces, en el embarazo, deja de lactar, hay disminución de estrógenos y progesterona e inmediatamente se estimula el hipotálamo. ¿Ya? Entonces, si esa madre al mes no le da leche, entonces desde ya no va a haber la estimulación de estrógeno, la producción de progesterona, entonces inmediatamente se estimula el hipotálamo y puede embarazar. Dígame. Método de lactancia exclusiva. ¿Ya? Método de lactancia exclusiva. Y eso hace que no se le pueda estimular el hipotálamo. En forma técnica. ¿Cuál sería? No, en forma técnica. ¿Por qué no se estimula el hipotálamo? Porque en eso no se produciría la... Porque estamos por la succión, ese hecho de succionar el niño hace que se estimule más. Mientras más succiona el niño, ¿ya? Mientras más succiona el niño, hace que se produzca mayor progesterona y hace que se produzca mayor leche. Usted, a cualquier persona que no ha tenido hijo y durante 3 meses hace succionar, esa mujer va a producir leche, aunque no haya sido fecundado, no haya tenido el parto. ¿Ya? Si no tuvo Entonces, embarazo, no se puede producir leche porque está... exactamente. O sea que si succiona va a producir leche. Igual se va a producir leche. O sea, si el niño... La succión es lo que estimula. ¿Ya? La succión, esa succión hace la producción de oxitocina, es la que hace la producción de estrógeno. Seriedad, por favor, seriedad. Bien, puede ser una buena pregunta. Puede ser que un varón pueda producir leche. ¿Ya? Miren ustedes, cuando nace el bebé está con bastante producción de estrógenos porque le transfiere los estrógenos a el niño o la niña.
a los dos. Vamos a ver que al nacer algunos niños, ¿ya? O algunas niñas se encuentran bien ingurgitadas sus glándulas mamarias. Y si ustedes le hacen un pequeño Estímulo. apretón, lo apretan como tratando de succionar, ¿ya? Va a salir leche, va a salir una sustancia blanquecina. Eso es la leche brujas, dice. Entonces, hombres o mujeres pueden producir leche. Ahora, ¿qué es lo que hace que se estimule? Muchas veces las mamás siguen estimulándole a ese varoncito, ¿ya? Piensan que al exprimirles le van a sacar leche. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Más bien, estamos estimulando para producir más leche. Entonces, nacen los niños con niñas ingurgitadas, inmediatamente no tocar el pezón, ¿ya? No se toca ese pezón. Es muy difícil, es imposible, ¿ya? Porque se necesita progesterona en un adulto mayor. No puede darle leche, a menos que le inyecte progesterona. ¿Ya? Entonces, no puede, tiene que desarrollar las glándulas mamarias. Ahora, ocurre otro acontecimiento también. Si el bebé estaba recibiendo estrógenos y progesterona, ¿ya? El bebé está recibiendo progesterona, la mujer, la niña, está recibiendo estrógenos y progesterona, y el parto hace que se corte esa producción, ese paso de la madre a la bebé. ¿Qué va a pasar con el útero de esta bebé? Si sabemos que el útero funciona con estrógenos y progesterona, ese útero de la bebé también ha sufrido cambios en ese endometrio. Y si le cortamos nosotros, ¿sí? Le cortamos esa transfusión de la madre al bebé, porque le cortamos el cordón, ese bebé, ¿qué va a ocurrir? Disminuye su producción de estrógenos y progesterona. ¿Y qué va a pasar en esa mujercita? Va a tener una pseudomenstruación, ¿ya? Es un ligero sangrado al 4 a 5 días, ¿ya? En algunas mujeres se produce una pseudomenstruación, ¿ya? Por este proceso hormonal. Dígame. Doctor, eso sería, digamos, ¿a qué más afectaría a los neonatos que son prematuros? No, igual a cualquiera. Mejor si es a término, a los términos. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces piensan que han sido abusadas sexualmente. La mamá lo deja con alguien masculino. Me tocó vivir a mí esa experiencia, que costó mucho hacerle entender a la mamá que ocurre este fenómeno, porque ella decía que había sido abusada por su sobrino, ¿ya? Lo encontró, pero haciendo la inspección no había ninguna lesión, y esta sangrecita que sale es igual, es similar, es oscura, como una sangre de menstruación en las niñas, ¿ya? Bien, sigamos. Tenemos la siguiente imagen. La primera. Entonces está el útero. Ahí. Empezamos el proceso de la fecundación. En la fecundación, José Manuel, la fecundación. La fecundación es el proceso de la unión de los gametos masculinos y femeninos, y en resumen el espermatozoide pasa a dos fases, que es la fracción androsómica y la capacitación para que... ¿Cuál es primero? ¿Cuál es primero? ¿La reacción androsómica o la capacitación? La capacitación. Que sería la condicionamiento. Ingresan los espermatozoides a cavidad vaginal. Del cuello uterino
¿Cuántos espermatozoides hay en la eyaculación? ¿Cuántos? $300 millones. Hemos dicho eso, ¿no? En la producción diario se produce 300 millones. Estos espermatozoides están en cavidad vaginal. ¿Cuántos van a atravesar el cuello uterino? El 1% simplemente ya va a atravesar el cuello uterino. Inmediatamente se dirigen hacia la ampolla. No se van directamente, pasan por esa relación de espermatozoides. Entran al cuello uterino, el 1%. Pasan directo hasta la ampolla. No. ¿Por qué no? ¿Dónde se detiene? Manuel, ¿dónde se detiene? En el istmo. Entonces, ese 1% atraviesa toda la cavidad uterina y se detiene en el istmo. O sea, no pasan directamente hasta la ampolla. ¿Cuánto tiempo necesita el espermatozoide para llegar a la ampolla y fecundar un óvulo? 30 minutos. Entonces, ingresa un espermatozoide, en 30 minutos está fecundando. Pero aquí, ya, ha entrado solo el 1% y todos se han detenido en el istmo y no atravesado. ¿Por qué? Porque pierde motilidad. ¿Por qué? Fabiana, ¿por qué? Por la presencia del quimio atrayente. ¿Se han detenido ahí por presencia de quimio atrayente? No. Carlos, Porque primero. ¿por qué? Estos pierden su material en el istmo y después entran. ¿Por qué se quedan en el istmo y no atraviesan? Porque necesita tener una capacitación. capacitación. Pero la capacitación es solo si atraviesan. Estamos en que se han detenido ahí. ¿Por qué, Katia? Porque han perdido movilidad y porque tienen Claro, problemas. están inmóviles, no pueden atravesar. Entonces, ¿por qué? Porque todavía no fue entonces expulsado de la. ¿Por qué? Está bien. ¿Está bien? Claro. ¿Por qué entonces? Si Si no hay ovulación, si no hay ovulación, estos espermatozoides quedan en el istmo. Entonces, cuando existe la ovulación, recién se producen los quimioatrayentes. Entonces, inmediatamente se produce la ovulación, hay quimioatrayentes y recién empiezan otra vez a migrar. ¿Cuántos espermatozoides pasan? 300 a 500. De los 3 millones. 300 a 500. ¿Y cuántos van a fecundar? Solo uno va a fecundar. Entonces, llega a cavidad vaginal, los 300 millones, solo el 1% atraviesa el cuello uterino y llegan al istmo. En el istmo se detiene. ¿Por qué? Porque no hay ovulación. Si hay ovulación, primero se ha ovulado y hay liberación de espermatozoides, ese espermatozoide va a pasar directo hacia el óvulo y para eso necesita 30 minutos. Pero si no hay ovulación, se detiene en el istmo. ¿Cuánto tiempo se pueden detener? Hasta 6 días pueden estar los espermatozoides aquí. ¿Ya? De ahí que en ese periodo que decimos de riesgo, más o menos 6 días del día 14. ¿Por qué? Ha tenido 3 días antes relación sexual de la... ¿Ya? Si ha tenido relaciones sexuales el día 13, ¿esta mujer puede embarazarse? Sí. No. Sí. Sí, no. No. En la capa 14 les está la capa. El día 14. No, se ha visto.
No se preocupe de las. Eso quiere decir. Hay 6 días de hay 6 días Ay, señor. Bien, tienen ustedes, el periodo tiene 28 días. El día 14 es el día de la ovulación. El día de la ovulación, recién a los 2 o 3 días, produce progesterona. O sea que todo esta mucosa recién va a estar para cuando este cigoto llegue a la mucosa. O sea, 6 días más necesitan para condicionarse por la producción de progesterona. ¿Ya? Entonces, ahí concluye y después, si no hay fecundación, el periodo menstrual. ¿Me entiendes? Bien, entonces, si hay 3 días antes, ya, relación sexual, no se ha producido la ovulación, los espermatozoides van a estar esperando aquí. 4 días antes, siguen esperando. 5 días antes, siguen esperando. Entonces, si es que tienen 5 días de relaciones sexuales antes de la ovulación, antes del día 14, se ovula, se produce el quimio atrayente y da paso libre a que esos espermatozoides. ¿Ya? Con esto hay que tener los espermatozoides tienen vida más o menos 24-48 horas, pero vemos en esta parte de la literatura que incluso hasta 6 días pueden permanecer aquí. ¿Ya? Diga. Creo que se tiene que ver esto, doctor, la vida, o sea, la explotación puede vivir fuera del. No dentro, puede vivir un poco tiempo, pero dentro de otro programa que la situación podría prolongarse. Pero para que entre adentro tiene que haber fecundación, pero tiene que haber ovulación. ¿Ya? Pero en el mismo pueden permanecer 6 días. ¿Ya? Bien. Rodrigo, siga. Perdón, Carlos. Atraviesa el tiempo. ¿Y qué va a pasar con estos espermatozoides? Pasan por la ámpula. ¿Perdón? Entran a la ámpula donde se van a encontrar con el ovocito y se va a dar, se tiene que dar un proceso en el cual de capacitación y la Hasta que llegue este espermatozoide al óvulo, este espermatozoide tiene que tener un proceso. ¿Cuál es ese? La capacitación. La capacitación. Entonces, este espermatozoide, para que pueda fecundar, durante todo este trayecto tiene que sufrir un proceso de capacitación. Si no se da la capacitación, no va a atravesar ¿quién? Al óvulo. No, al óvulo. ¿A qué parte del óvulo? La zona radial. La corona radial. A la corona radial. Muy bien. Entonces, la capacitación hace que atraviese la corona radial. ¿De qué consiste esta capacitación? En que el proceso de ambientación en el cual el espermatozoide deja su membrana plasmática y ingresa a la zona permisiva para atravesar, a la corona radial para atravesar la zona permisiva. ¿Dónde está su membrana plasmática? Sin sus proteínas. ¿Qué parte tiene el espermatozoide? ¿Qué es lo que va a chocar en forma directa del óvulo? El acrosoma. Y el acrosoma es la cabeza del espermatozoide. Veamos otra imagen. Hacia al otro lado. Solamente vemos así.
Este espermatozoides sufre un proceso de capacitación. Hay una membrana plasmática que recubre el acrosoma, ¿ya? Además hay unas proteínas de superficie. Todo eso se va saliendo. Cuando se produce la ovulación, sale, decíamos nosotros, el ovocito con la zona pelúcida, y todas las células del cúmulo ovóforo se van a transformar en la corona radiada. El cúmulo ovóforo se transforma en lo que es la corona radiada. Por tanto, ¿cuántas barreras va a atravesar el espermatozoide? Corona radiada, zona pelúcida, membrana del ovocito. Son las tres barreras que tiene que atravesar. Y para atravesar, ya cada barrera tiene que sufrir modificaciones todo en este proceso. Para atravesar la corona radiada, tiene que sufrir la capacitación. Sin la capacitación no atraviesa esta corona radiada. Entonces, se eliminó toda esa cubierta que recubre la cabeza del espermatozoide, ingresa, ¿ya? Atraviesa la corona radiada. Después, se da la reacción exosómica. la reacción de zona. ¿En qué consiste eso? Ya cambió. Ya la reacción de zona es cuando ya está llegando a la zona pelúcida del ovocito, es decir, que en este proceso la zona pelúcida va a activar enzimas que van a solo aceptar que permiten que solo abra un paso de un espermatozoide, o sea, que abra solo una puerta, por decirlo así. ¿Qué es la reacción de zona? El impedimento de que otros espermatozoides puedan ingresar al óvulo. Matías, ¿qué es la reacción de zona? Es el proceso en el que solamente los espermatozoides capacitados van a poder penetrar. José Manuel, ¿cuál es la reacción de zona? Ariana, ¿cuál es la reacción de zona? Es cuando solo el espermatozoide está habilitado para hacer. Katia, nada. Bien, entonces, se ha capacitado, atraviesa la corona radiada y tiene que atravesar la zona pelúcida. Para que atraviese la zona pelúcida, se tiene que hacer un complejo ligado o mediado por un ligado ZB3. Ahora, una vez que llega la cabeza hacia la zona pelúcida, ¿qué reacción se va a producir? La liberación de enzimas lisosómicas de gránulos corticales. ¿Sí? Entonces, hay una liberación de enzimas lisosómicas de gránulos corticales. ¿Para qué? Para que puedan solo dar el paso de un espermatozoide. Cuando está la membrana, hay un potencial de membrana, vamos a decirlo así, ¿ya? Positivos fuera, negativos dentro. Llega el espermatozoide, atraviesa la zona pelúcida, inmediatamente cambia, y bien atraviesa un espermatozoide, la zona pelúcida, se produce la reacción de zona. Por esta liberación de enzimas lisosómicas por gránulos corticales. Entonces está la atrocina. Ahora, ¿qué es lo que hace eso? Cambia el potencial de membrana. Positivo, positivo, negativos, negativos, negativos. Y eso hace que impida el ingreso de otros espermatozoides. ¿Ya? Se cambia todo este potencial de membranas, en eso consiste la reacción de zona. Impide que los demás espermatozoides ingresen. Bien, hemos atravesado la corona radiada, hemos atravesado la zona pelúcida, ahora nos toca atravesar la membrana. Ariana, ¿cómo es que atraviesa la membrana?
fusionan ambas membranas de clorosina y globocito. Se fusionan las membranas. Entonces, atraviesa la membrana del ovocito. Ingresa todo el espermatozoide. Solo, claro, hay un solo espermatozoide. Pero ese espermatozoide tiene membrana citoplasmática. ¿Ya? Tiene membrana citoplasmática. Ingresa a la cabeza y la cola. Al atravesar la membrana del ovocito, se queda todo lo que es el citoplasma afuera. ¿Ya? Solo ingresa la cabeza y la cola. Cuando ha ingresado la membrana, ocurren tres fenómenos. La penetración de la corona ovaria. No, ya hemos hecho. Ha entrado el espermatozoide. La reacción de zona, entonces, muy bien. Ya no ingresa más. Hemos visto que al ingresar se ha producido la reacción de zona. El segundo, miren ustedes, ha entrado el espermatozoide y recién inicia o reinicia la segunda división meiótica. ¿Ya? Y concluye la división meiótica. Entonces, ingresa el espermatozoide, ahí se cumple la teoría de que siempre hemos dicho. Completa la división meiótica cuando ingresa el espermatozoide, se produce la fecundación. Completa la división meiótica. Un número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 7, 8, qué poco. 28. 29. El espermatozoide se convierte ambos se desarrollan y son morfológicamente iguales. El espermatozoide sigue con su cola. Se va a fusionar a ese producto femenino. ¿Qué pasa con su cola? Se degenera. Se desintegra. Bien. Ha ingresado el espermatozoide. Se ha ido al núcleo, ¿ya?, de este óvulo maduro. Este óvulo maduro está constituido por 23 cromosomas. Este espermatozoide tiene 23 cromosomas. Cada uno va a constituir un pronúcleo masculino y un pronúcleo femenino. Al unirse el espermatozoide al óvulo, solo ingresa la cabeza y no la cola. ¿Ya? Entonces, el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino se fusionan, los dos. El producto de la primera división, de la segunda división, entonces es el óvulo maduro y igual hemos dicho que el primer cuerpo polar sufre una segunda división y va a dar los siguientes cuerpos polares, el tercero y el cuarto. ¿Ya? Ahora, cuando se fusionan el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino, ¿qué célula hemos formado? Un cigoto. ¿Qué tipo de célula tiene? Hemos dicho que los espermatozoides empiezan a formarse a la segunda semana. Un cigoto no es espermatozoide. Ya vamos a ver. ¿Qué célula hemos formado? El cigoto, ¿qué célula será? No es parte de. Le voy a hacer la pregunta recién cuando del examen, cuando se responda. ¿Qué célula? Una célula haploide. 23 más 23 será haploide. Entonces, ¿qué célula es? Una célula. Entonces, ¿qué tipo de célula?
Seguro, somática. Seguro que es sexual. Última vez. ¿Somática o sexual? Última vez. Célula somática. ¿Ya? Entonces, a la fusión del producto masculino, un producto femenino, ¿ya? Formamos el cigoto, y el cigoto ya es una célula somática, porque hemos dicho que a la segunda semana recién después de la fecundación empiezan a formarse una célula sexual. La pregunta, ahora sí, ¿ya? ¿Qué tipo de división va a tener este tipo de células? 1, 2, meiosis. Por favor. Bien, todas las somáticas tienen mitosis. Todas las células somáticas tienen mitosis. Bien. Para usted. Pregunta, ¿quiere? Bien. Este producto masculino y este producto femenino, para que se produzca la mitosis, ¿qué necesitan o qué procesos necesitan para que se produzca la mitosis? ¿En qué consiste eso? No sé. Es una Es una división, la fase. no, duplicación. ¿Duplicación de quién? De los cromosomas. ¿De cuánto a cuánto? ¿Cuánto se va a duplicar? De 46 a 92. Este producto masculino se va a duplicar ¿de cuánto a cuánto? El de 46. De 46 a 92. Error. ¿Ya? Entonces, estamos nosotros entrando a una previa de una mitosis. Para eso estos cromosomas se tienen que replicar. Los 23 del espermatozoide se van a replicar a 46. La mitad de cada Los uno seguro. 23 del óvulo a 46. En total tenemos 92. De ahí que la gran variedad. Nosotros siempre constituimos o estamos constituidos por la mitad de cromosomas de los papás y la mitad de los cromosomas de las mamás. ¿Ya? Entonces, desde ese momento, ahora, inmediatamente se ha replicado y un número. 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ha empezado la mitosis. ¿Ya? ¿En qué fase se van a separar los cromosomas? 1, 2, 3. Nada. Ingresa en metafase y se separan estos cromosomas, se produce la diacinesis y dan origen a dos células. ¿Ya? Miren ustedes en qué consiste el cigoto. Estamos en una célula y ahí están habiendo varios cambios, porque inmediatamente que se produce la fecundación, Katia, ¿qué ocurre? Al producirse la fecundación, ¿qué va a ocurrir? Se van a establecer Bueno, o sea, va a haber una fusión entre ambos homosexuales y van a dar cuando se ha producido la fecundación, ¿qué ha ocurrido? El resultado de la fecundación. ¿Perdón? La recuperación del número de diploides. Bien. Inmediatamente que se ha producido la fusión, ¿ya? Se replica el número de cromosomas. Después se determina el sexo.
Inmediatamente, miren ustedes, para que sea femenino, ¿qué tiene que tener, qué cromosomas tiene que tener este producto masculino y este producto femenino? Sí. 1, 2, 3. Ya fue, está muy lento. Este espermatozoide tiene que tener un cromosoma sexual X y el óvulo sabemos que tiene X y para que sea femenino es la unión de X más X. ¿Ya? Bien, entonces, miren ustedes, ya tiene 46 cromosomas, tiene toda la carga genética, ya se determina el sexo. Entonces, estamos hablando de un ser vivo. ¿Ya? Estamos hablando ya de un ser vivo completo, con todas las características genéticas, ¿ya?, propias de ese individuo. De ahí que la vida empieza después de la anidación, después de las 12 semanas. Entonces, aquellas teorías del aborto, ya ustedes pueden ir viendo cuáles van a ser sus conocimientos para su ética de cada uno. Estamos viendo que desde el momento de la fecundación ya hay un nuevo ser, ya se sabe su sexo. E inmediatamente ha replicado su número de cromosomas y esa primera célula como producto final. El resultado de la fecundación, como resultado final, el inicio de la segmentación. Y la segmentación consiste en esa división de mitosis. ¿Ya? Esa célula somática inmediatamente se divide y empieza el proceso de segmentación. Después de 2 células, ¿a cuántas células se van? La siguiente imagen. La siguiente imagen. Bien. La primera célula se segmenta. La siguiente imagen. ¿Qué va a pasar con la siguiente? La primera división le da 2 células. La segunda división, 4 células. Después esa sufre una tercera división. Da a 16. Entonces, bien, se ha producido la primera división celular. Inmediatamente hay 2 células. ¿Ya? Esta se divide nuevamente y nos va a dar origen a 4 células. Estas se van a dividir nuevamente y nos van a dar 8 células. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿qué se llama? Si hemos dicho que es el cigoto, la primera célula, cuando son más de 2 células, Katia, ¿qué se llama? Las blastómeras. ¿Ya? Blastómeras. Estas sufren un nuevo proceso de división al tercer día para formar 16 células. Cuando está constituida por 16 células, ¿qué se llama? Mórula. Por esta forma de la mora. ¿Ya? Entonces, hay 16 células, por esa forma es la mórula. Entonces, cigoto, blastómera, mórula. ¿Qué va a pasar con esta mórula?
va a tener dos capas, dos masas, ¿Ya? una masa externa y una masa interna. Bien, entonces empiezan a diferenciarse células externas y células internas. Hay células externas y células internas. Las células externas se llaman masa celular externa. Así es el primer nombre. Y las internas, masa celular interna. Masa celular externa, masa celular externa. La masa celular interna, ¿en qué se va a transformar? Placenta. En el embrión. Embrioblasto. Embrioblasto, tejido embrionario. Todo lo que es interno va a ser el embrión propiamente dicho. Y todo lo externo en tromboblasto. Entonces, todo lo que va a ser la placenta, todo lo externo, es la masa celular externa que se va a transformar en tromboblasto. Ya estamos, miren ustedes, ya formando a este embrión. Ya estamos viendo qué es lo que se va a transformar en placenta y qué es lo que se va a transformar en embrión. Ahora, ¿qué va a ocurrir con todas estas células, Carlos? Empiezan a formarse espacios en estas células. Empiezan a formarse espacios. ¿Sí? Cada vez espacios más grandes que confluyen estos espacios de tal forma que forman un gran espacio. Entonces, en el interior de estas células empiezan a formarse espacios y se forma un gran espacio, de tal forma que el embrioblasto es desplazado a un polo, sigue la masa celular externa que es el tromboblasto. En este momento, ¿qué nombre recibe el embrión? Blastocisto. El espacio es el blastocele. Ahora, todo en su conjunto, el embrión, la masa celular externa, el tromboblasto más el blastocele, es el blastocisto. Tres nombres que ha cambiado el embrión. Primero cigoto, blastómeras, mórula, ahora es el blastocito. Sigamos la siguiente imagen. Ese es el blastocito. Sigue la otra. La otra. Bien. Este blastocito está llegando a la cavidad uterina. Al día 6, este blastocito se va a empezar hay un anclaje que empieza a ingresar al interior de la mucosa uterina. ¿Ya? El proceso de nidación o implantación. Bien, falta poco para el final. Esto lo hacemos más la clínica en 15 minutos la próxima clase y empezamos con el tema 4, ¿ya? El tema 4 la próxima clase es corto.